Les aseguro que lo que voy a contarles es completamente real y está ocurriendo en este momento. Les presento mi confesión de infidelidad, una historia llena de detalles prohibidos y giros inesperados. Soy una mujer aparentemente común, con una vida que parece normal desde el exterior. Sin embargo, las apariencias pueden ser engañosas, y en mi caso, lo son en gran medida. Todo comenzó con una fantasía que tuve con el jardinero de nuestra casa. Sí, ese hombre musculoso, bronceado, con una sonrisa encantadora que llegó a trabajar en nuestro jardín hace unos meses. Desde el primer instante en que lo vi, algo dentro de mí se encendió. Sus manos hábiles al podar las ramas, su cuerpo sudoroso bajo el sol y esa mirada intensa que parecía susurrar cosas que mi esposo jamás se atrevería a decir, fueron como un flechazo instantáneo. Mi mente se llenó de pensamientos salvajes y deseos prohibidos, obsesionándome con cada encuentro casual en el jardín y cada roce accidental. A pesar de mi atracción, me resistí durante un tiempo considerable. Intenté ignorar mis sentimientos, reflexionar sobre las consecuencias y mi compromiso matrimonial. Pero un día, la tentación se volvió irresistible. En una tarde calurosa de verano, cuando mi esposo estaba fuera por trabajo, decidí rendirme a mi fantasía. Me vestí con mi conjunto más seductor, me perfumé y salí al jardín con el corazón latiendo desbocado, entre la excitación y la culpa. Elegí cuidadosamente un vestido ajustado que acentuaba mis curvas y unos tacones altos que alargaban mis piernas, dejando mi cabello suelto y ligeramente ondulado para darme un aire misterioso y sensual. Mientras caminaba hacia el patio sentía cada latido de mi corazón con intensidad, y aunque sabía que estaba jugando con fuego, el deseo de explorar esta fantasía era más fuerte que cualquier miedo o culpa. Cuando llegué al patio vi al jardinero trabajando en el césped. Su cuerpo brillaba con el sudor del esfuerzo y cada movimiento muscular era una invitación irresistible. Me acerqué a él con paso seguro, tratando de ocultar los nervios que sentía. «Hola», le dije con una sonrisa coqueta. «Veo que estás trabajando duro bajo el sol». El jardinero se detuvo y me miró, sorprendido por mi presencia. Nuestros ojos se encontraron y vi el destello de curiosidad en los suyos. «Sí, el jardín siempre requiere mucho trabajo», respondió con una voz profunda y atractiva. Me acerqué un poco más, dejando que mi perfume se mezclara con su espacio. Noté cómo sus ojos se desviaban hacia mi escote y cómo su respiración se volvía más agitada. «¿Necesitas una mano?», pregunté, bajando ligeramente el tono de mi voz para crear una atmósfera íntima. El jardinero vaciló por un momento, pero finalmente asintió. Me alegró haber despertado su interés. Comenzamos a trabajar juntos en el jardín, pero la tensión entre nosotros era palpable, y en lugar de centrarnos en las plantas, la electricidad en el aire era innegable. Con cada movimiento nuestras manos se rozaban y nuestros cuerpos se acercaban peligrosamente. Cuando llegó el momento de regar las plantas, me ofreció una manguera. Aproveché la oportunidad para acercarme aún más, rozando su brazo con el mío y desafiándolo con mi mirada. Sabía que estaba jugando con fuego, pero también sabía que era ahora o nunca. De repente solté la manguera y me acerqué hasta que nuestros labios estuvieron a centímetros de distancia. El deseo nos dominó y nos besamos con una pasión desenfrenada. Fue un beso que encendió un fuego que no podíamos controlar. Nos entregamos a ese beso ardiente y desenfrenado, nuestros labios se entrelazaron en un baile sensual. Sentí su mano fuerte en mi cintura mientras mis dedos se perdían entre sus cabellos oscuros. El mundo desapareció a nuestro alrededor, dejándonos solo el deseo y la excitación que nos consumían. Nos separamos brevemente para tomar aire, pero nuestras miradas mantenían el mismo fuego que nos unía. Era una conexión física, poderosa y animal que nos llevaba a lugares prohibidos. En un arrebato de pasión, deslicé mis manos por su torso musculoso, sintiendo la firmeza de su cuerpo bajo mis dedos. Nuestros labios se encontraron de nuevo y nuestras manos exploraron cada centímetro de piel expuesta. Cada caricia y cada beso nos sumergían más en un abismo de deseo y éxtasis. Nos dejamos llevar por el impulso, buscando cualquier superficie para apoyarnos mientras nuestros cuerpos se fundían en un torbellino de placer. El sol del verano nos acariciaba, pero era el calor de nuestra pasión lo que nos envolvía completamente. La tensión se hizo insoportable y, sin mediar palabra, el jardinero me tomó de la mano y me llevó a un rincón del jardín. Allí, rodeados de vegetación y con la seguridad de la privacidad, nos entregamos al deseo desenfrenado que nos consumía.
Cada roce y cada susurro era una descarga eléctrica que recorría nuestros cuerpos. La lujuria y la excitación se apoderaron de mí, mientras me dejaba llevar por los gemidos y susurros que escapaban de nuestros labios. Después de lo que pareció una eternidad, nos separamos exhaustos y con la respiración agitada. Sabíamos que lo que habíamos hecho era un pecado y una traición a mi esposo. Pero en ese momento nos sentíamos vivos, como si hubiéramos descubierto una parte de nosotros mismos que había estado oculta. Sabíamos que deberíamos ponerle fin a esta peligrosa aventura, pero nuestras pasiones parecían tener una fuerza que superaba cualquier lógica o razón. A partir de ese día, nuestros encuentros secretos en el jardín se convirtieron en una parte adictiva de nuestras vidas. Cada vez que mi esposo salía de casa, yo buscaba cualquier excusa para cruzarme con el jardinero, ya sea fingiendo necesitar algo del jardín o inventando una conversación casual. Cada encuentro era un baile peligroso, lleno de miradas furtivas y roces sutiles. El jardín se convirtió en nuestro refugio secreto, donde nos entregábamos a la pasión sin restricciones. La adrenalina de lo prohibido aumentaba la intensidad de nuestros encuentros. Nos aventuramos a lugares más arriesgados dentro del jardín, ocultos entre las sombras de los arbustos o a orillas de la piscina. Cada rincón se volvía testigo de nuestros suspiros y gemidos entrelazados, como una melodía clandestina que solo nosotros conocíamos. Sin embargo, con el tiempo, algo empezó a cambiar. El jardinero, con su mirada profunda y gestos cariñosos, comenzó a mostrarse más afectuoso fuera de nuestros encuentros clandestinos. Sus mensajes de texto se volvieron más frecuentes y llenos de palabras dulces. Poco a poco, el deseo que nos unía comenzó a mezclarse con sentimientos más profundos. Un día, después de uno de nuestros encuentros apasionados, el jardinero me tomó de las manos y me miró fijamente a los ojos. Vi en su mirada que había algo más que deseo, algo que iba más allá de los momentos de pasión robados. «Quiero algo más que esto», dijo con voz suave pero decidida. «Quiero una relación contigo». Su confesión me dejó sin aliento. Me encontré atrapada entre el amor y la lealtad. Sabía que mi matrimonio estaba en crisis, que la chispa que alguna vez nos unió se había desvanecido, pero la idea de abandonar todo por una aventura con el jardinero era aterradora. «Lo siento», dije con voz firme intentando no herirlo. «Estoy casada, tengo una vida comprometida con mi esposo». Sus ojos reflejaban resignación, como si supiera que esto no era posible. Él había esperado que nuestros sentimientos pudieran llevarnos más allá de una simple aventura, pero aceptó mi decisión. «Lo entiendo», susurró. «Pero no puedo seguir así. No puedo conformarme con migajas de tu tiempo». Sus palabras me sorprendieron. Me enfrenté al dilema de elegir entre la estabilidad de mi matrimonio y la pasión desenfrenada con el jardinero. Mi corazón se debatía entre la seguridad y la emocionante incertidumbre. A medida que pasaban los días, la tensión entre nosotros se volvía insoportable. Los encuentros en el jardín se hicieron más escasos, llenos de silencios incómodos y miradas cargadas de nostalgia. Ambos sabíamos que nuestro romance prohibido se estaba desvaneciendo lentamente. Me di cuenta de que debía tomar medidas para resolver este problema antes de que mi esposo descubriera nuestra aventura. No podía simplemente despedir al jardinero, ya que eso levantaría sospechas. Necesitaba encontrar una solución discreta y eficaz. Decidí que era hora de terminar nuestros encuentros de una manera definitiva. No podía permitir que nuestras emociones se entrelazaran más, poniendo en riesgo mi matrimonio y mi estabilidad emocional. Era momento de enfrentar las consecuencias de mis acciones y seguir con mi vida. Me armé de valor y organicé una conversación con el jardinero en un lugar neutral, lejos del jardín que había sido testigo de nuestra pasión. Le expliqué que nuestra relación debía terminar y que no podíamos seguir adelante.